Mi empleada publicó un video llorando en TikTok llamándome tacaña por no dar pavos para el Día de Acción de Gracias. Lo que Internet no sabía es que la tradición inquebrantable de mi empresa para cada gran festividad y cumpleaños de empleados es un bono en efectivo de $500 sin condiciones. Mientras toda la red se me echaba encima, decidí darles lo que querían. Envié un memorando a toda la compañía para honrar mejor el espíritu tradicional de la festividad. El bono en efectivo de Acción de Gracias será cancelado este año. En su lugar, todos los empleados recibirán un pavo congelado de cortesía. La noticia generó sorpresa. Algunos rieron creyendo que era una broma. Otros se acercaron con inquietud, buscando aclaraciones. Para muchos, el bono había sido un símbolo de confianza y libertad. Pero tras la reacción viral al video de Ava, la nueva pasante, quise responder no con ira, sino con ironía. El rumor se había propagado rápido. La CEO no quiere dar ni un pavo. Ava, sin mencionar el bono en su publicación, había compartido su decepción de manera emotiva, diciendo que sentía falta de conexión humana en las tradiciones de la empresa. No hizo acusaciones directas, pero su tono melancólico tocó fibras sensibles. Esa misma tarde vi a algunos empleados cuchicheando. No era un motín ni un escándalo, pero el ambiente había cambiado. En una oficina abierta, la percepción lo es todo. La narrativa en redes sociales estaba distorsionando la realidad. Ava se acercó a mi oficina con una carpeta en la mano y una sonrisa cortés. Kate, ¿puedo hablar un minuto?, preguntó con amabilidad. Estuve pensando en algunas ideas para fortalecer nuestra cultura interna. Le hice un gesto para que pasara. Sé que damos mucho valor al bono, dijo mientras se sentaba. Pero para fechas como Acción de Gracias, tal vez podríamos añadir un detalle más emocional, algo simbólico, como un pavo para cada empleado. Mostraría cercanía, ¿no crees? Nuestra filosofía siempre ha sido dar libertad, respondí. Con el bono, cada uno elige lo que necesita. Puede ser un pavo o el pasaje para ver a su familia. Es más humano dar a elegir que imponer un regalo que no todos disfrutarán. Claro, entiendo, asintió, aunque parecía no estar del todo convencida. Es solo una sugerencia. La conversación terminó en buenos términos, o eso pensé. Al día siguiente, un nuevo video circulaba en redes. No contenía ataques ni nombres, pero era evidente que se refería a nuestra empresa. Ava aparecía en su escritorio hablando con sinceridad sobre cómo las tradiciones laborales a veces olvidan el aspecto emocional. Nunca mencionó mi nombre ni hizo acusaciones, pero el mensaje era claro. Extrañaba un gesto más simbólico, más festivo. El video se hizo viral. Comentarios como «ni un pavo en una empresa millonaria» comenzaron a aparecer. Algunos antiguos empleados compartieron recuerdos positivos. Otros se sumaron al debate con experiencias propias. El nombre de la empresa comenzó a circular. La prensa digital lo tomó con entusiasmo. Surgieron artículos con titulares como «El debate viral», «Dinero o tradición en el trabajo». Todo seguía dentro de lo permitido, pero el impacto fue real. A la mañana siguiente, Ava y Mike, un vendedor senior, pidieron hablar conmigo. Mike abrió la conversación con tono conciliador. «Kate, todos entendemos tus buenas intenciones. Solo creemos que podríamos ajustar un poco la forma de conectar con el equipo. Nada grande, solo acompañar el bono con un pequeño gesto simbólico. Por el ambiente, Ava asintió a su lado, sin decir mucho, con un aire confiado. La política de la empresa es clara, dije. El bono es compensación. Lo simbólico, lo emocional, no puede imponerse. Prefiero confiar en que nuestros empleados sabrán cómo expresar gratitud y comunidad a su manera. Es solo que ahora hay mucha atención sobre el tema, dijo Mike. Y en estas redes, la percepción pesa. Lo sé, respondí. Y prefiero que la verdad hable por sí sola. En ese momento, mi asistente entró con el rostro tenso. Kate, el video se volvió viral. Está en varios medios. Turkeygate es tendencia. Actualicé mi teléfono. Tenía razón. El video de Ava, aunque medido y sin acusaciones directas, había despertado emociones potentes en la audiencia. Algunos comentarios eran constructivos, otros simplemente ofensivos. Pero lo que me heló fue ver entre los «me gusta» un nombre que conocía bien, Mark, uno de nuestros ingenieros más antiguos. Lo había ayudado personalmente meses atrás con una situación médica familiar. Miré a Ava. Ella notó mi expresión. Su sonrisa fue serena, casi triunfante. «No se trata solo de mí», dijo. Hay un sentimiento generalizado. Todos queremos sentirnos parte de algo. En la pantalla de mi teléfono, algunos comentarios decían «trabajo ahí, nunca vi ese bono de $500».
Solo queremos sentir un poco de calidez humana. ¿Es tanto pedir? Mentiras sutiles, insinuaciones. La duda se volvía contagiosa. Mi jefa de relaciones públicas entró con un documento en la mano. Kate, preparamos una declaración. Podemos mostrar los registros de los bonos, las transferencias, los testimonios anteriores. Si respondemos rápido, controlamos la narrativa. ¿Y si parece una confesión? Le pregunté. Guardó silencio. Yo había creído que con la verdad bastaba. Me equivoqué. Volví a leer los comentarios. Algunos empleados se habían sumado al coro anónimo con historias que no podía verificar. ¿Eran reales o simplemente querían atención? No importaba. Las redes no piden pruebas, solo emociones. Y algo dentro de mí se quebró. Recordé las pizzas compartidas en la primera oficina diminuta, los cumpleaños celebrados en grande, las horas extra que nunca pedí pero siempre recompensé. Había dado todo para construir un ambiente justo, humano, y sin embargo, bastó un video sutil para convertir mi generosidad en indiferencia aparente. Mi jefa de PR volvió a insistir. Kate, si no decimos algo ahora, perderemos por completo el control de la narrativa. No se preocupen, dije con voz serena mientras empujaba el plan a un lado. No vamos a decir nada. Mi asistente me miró sorprendida. ¿Estás segura? ¿Y si...? Hazlo, la interrumpí. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de piso a techo. Las camionetas de noticias ya estaban estacionadas abajo en la calle. Me reí, una risa amarga, sin humor. No estaba perdiendo ante Ava. Estaba perdiendo ante mi ingenua fe en la buena voluntad. Desde hoy, Kate Riley dejaba de ser la madre gallina. Era hora de ser jefa. Presioné el intercomunicador. Envía una invitación en el calendario a todo el personal. Reunión obligatoria a las 9 a.m. de mañana. La agenda es la decisión final sobre el paquete de beneficios de acción de gracias. Su voz fue vacilante. Kate, ¿vamos a ceder? No, dije viendo a los buitres mediáticos rondar abajo. Es un tribunal. La sala de reuniones parecía más pequeña de lo habitual. Tal vez por la tensión en el aire. Nadie hablaba. Nadie tocaba su teléfono. Solo los pasos que llegaban de distintos puntos del edificio. Uno por uno, hasta llenar el espacio sin sonido. Yo estaba de pie junto a la pantalla. Frente a mí, los empleados tomaban asiento en filas organizadas, como en una conferencia, pero sin entusiasmo. Ni siquiera había café. Esa era una decisión intencional. Mi asistente, Clara, delgada, meticulosa, de cabello castaño recogido y una expresión de preocupación profesional, cerró la puerta puntual a las 9:00 a.m. Me miró desde la esquina. Asentí con discreción. Todo estaba listo. Gracias por venir, dije proyectando mi voz sin levantarla demasiado. No vamos a perder tiempo. Encendí el proyector y en la pantalla apareció un gráfico. Años, nombres, fechas. La tabla mostraba los bonos entregados desde el primer día en que esta empresa dio ganancias. Cada feriado, cada cumpleaños, cada monto. $50,000 en 2021, $83,000 en 2022. Una línea constante de respeto silencioso. No es publicidad, es historia, y todos ustedes son parte de ella. Vi a algunos intercambiar miradas, otros bajaron la cabeza. En la segunda fila, Sara, mi diseñadora de más tiempo, con su cabello rizado gris y gafas con marco rojo, me observaba con expresión serena pero tensa. Ava estaba en la tercera fila, espalda recta, blusa beige impecable, cabello rubio sujetado por una pinza dorada. No parpadeaba. Parecía disfrutar el centro de atención que no le correspondía. Muchos vieron un video en redes sociales que insinuaba que esta empresa no entregaba nada en estas fechas, que aquí solo importaba la frialdad de los números. Apreté el botón del control y la pantalla cambió a una imagen, un sobre blanco con un nombre escrito a mano. Lo que entregamos aquí no es afecto enlatado, es libertad. Ustedes deciden si compran un pavo, un pasaje o pagan una deuda. Eso para mí es mucho más humano que forzar una tradición. Mike se levantó. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, barba perfilada, rostro de vendedor nato, traje azul sin corbata. Siempre sabía cómo y cuándo hablar. Kate, dijo con tono pausado, nadie niega tu generosidad, pero lo simbólico también importa. A veces un gesto pequeño conecta más que un gran número. Algunos asintieron. Ava cruzó los brazos, satisfecha. Estaba claro que no estaba sola. Lo simbólico no puede reemplazar la verdad, respondí. Este bono no es solo dinero, es respeto en la forma más tangible que existe. Confiar en que cada uno sabe qué hacer con lo que recibe. Sara se levantó con cuidado. Kate, siempre hablaste de familia, pero ahora esto se siente como una sala de juicio. Respiré hondo. Me había preparado para eso. Me equivoqué al usar esa palabra. No somos familia. No tenemos que serlo. Somos un equipo profesional. Pero eso no significa que yo no me importe por ustedes. Significa que no necesito fingir cariño para demostrarlo. En la pantalla aparecieron testimonios, escritos, correos antiguos, mensajes de agradecimiento, fotos de sobres abiertos junto a tortas de cumpleaños. Nada espectacular, solo real. Clara empezó a pasar los sobres uno a uno, nombre por nombre. Algunos los recibían con alivio, otros con culpa. Ava extendió la mano, mantuvo la mirada fija al frente. No lo necesito,
dijo en voz clara. No era por el dinero, lo sé, respondí. Era por el poder de cambiar una historia, y lo hiciste. Pero esa historia también tiene otro lado. Nadie aplaudió, nadie habló. Cuando salí de la sala, solo escuché sillas moverse y papeles crujir. Era suficiente. Una guerra silenciosa acababa de empezar, y yo ya no iba a ser la jefa complaciente. Volví a mi oficina en completo silencio. Clara me siguió con la mirada hasta que cerré la puerta. No encendí la luz. El sol entraba a través del ventanal, iluminando el escritorio de roble claro y la silla. Aún girando levemente desde la reunión anterior, me senté despacio. Tenía los sobres vacíos apilados frente a mí, papeles que ya no pesaban nada. Encendí la pantalla del ordenador. Abrí la carpeta de seguridad del edificio. No era ilegal revisar las grabaciones. Todos los empleados lo sabían y las cámaras solo cubrían áreas comunes. No buscaba nada específico, solo quería entender algo que aún no tenía forma. Esa clase de intuición que se instala en el estómago. Puse en pantalla las grabaciones del área de cocina del piso 4 durante la última semana. Allí estaban Ava y Mike. Conversaciones breves, gestos medidos. La misma postura inclinada de él hacia ella en al menos 4 ocasiones distintas. Sonrisas demasiado largas, risas cortas, ningún roce físico. Nada que delatara una conspiración. Pero era evidente. Ava no había actuado sola. Bajé el volumen y me recliné hacia atrás. Cerré los ojos. Cuando los abrí, decidí escribirle a Mark. Mark era uno de los ingenieros más antiguos del equipo. Tenía poco más de 30. Cabello castaño corto, barba rala que parecía olvidarse de afeitar cada 2 días. Vestía siempre igual, jeans oscuros, sudadera gris o azul marino. Había trabajado conmigo en proyectos complejos y había estado en mi oficina hacía apenas unas semanas cuando le aprobé una ayuda económica para su padre. Él fue uno de los primeros en dar me gusta al video de Ava. Lo cité en mi oficina. Llegó 20 minutos después. Entró con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Sé por qué me llamaste, dijo apenas cerró la puerta. Siéntate. Respondí. Lo hizo sin mirar alrededor. Fue un error lo del video. ¿Por qué lo hiciste? Mark respiró hondo. Lo vi con mi novia. Me preguntó si era verdad. Me sentí acorralado. No sabía qué decir y ella me dijo, si no reaccionas es como si apoyaras al otro lado. Solo apreté el botón. No pensé. Pero sabías la verdad. Asintió. Y por eso estoy aquí. No sé cómo explicarlo. Kate, hay algo en el aire. Como si todos estuviéramos esperando a que alguien dijera algo. Ava fue esa voz. Aunque no tuviera razón. No dije nada. Me limité a observarlo. Su sinceridad era torpe, pero no fingida. Lo siento, agregó. Asentí con lentitud. Gracias por venir. Eso ya es más de lo que han hecho muchos. Cuando se fue, volví a abrir mi correo. Había un mensaje de recursos humanos. Ava había presentado su renuncia con efecto inmediato. Me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. La pieza que desató el incendio había decidido salir antes de que se apagara. Astuta. Sabía cuándo retirarse. La notificación aún estaba abierta cuando escuché un golpe suave en la puerta. Mike entró sin esperar respuesta. Llevaba el saco del traje colgado del brazo. La camisa blanca tenía la primera botonadura abierta. Su sonrisa era la misma de siempre, profesional, medida. ¿Tienes un minuto?, preguntó. ¿Vienes como empleado o como portavoz no oficial? Sonrió incómodo. Solo quería decir que lo de hoy fue fuerte, pero necesario. Algunos necesitaban desahogarse, y tú estabas ahí para guiarlos. Yo no planeé nada, solo sentí que había que decir ciertas cosas. Lo miré fijo, curioso. Nunca pareció interesado en la cultura interna antes, solo en cerrar acuerdos. Enderezó la espalda. No me malinterpretes. Este lugar sigue importándome, pero las personas están cambiando. Las expectativas también. Si no nos adaptamos, perdemos a la gente. Gracias por tu diagnóstico. ¿Algo más? Sacudió la cabeza. No, solo quería que supieras que no es personal. Se fue sin esperar mi respuesta. Apagué la pantalla. Fui hasta la ventana. Desde arriba la ciudad parecía moverse más lento. No era personal, había dicho. Claro que no lo era. Para ellos esto era una oportunidad, una grieta, un momento de debilidad en la figura que solía ser intocable. Pero lo habían entendido mal. No era debilidad, era rabia contenida. Y ya no iba a contenerla mucho tiempo más. La bandeja de entrada no dejaba de recibir solicitudes de entrevistas, programas de radio, blogs de opinión, canales de YouTube con nombres demasiado largos. La mayoría eran variaciones del mismo tono. Queremos dar voz a todos los lados. Pero entre todos esos correos había uno que se sentía diferente. Simón Reyes, periodista independiente. Lo recordaba de algún artículo de opinión que se había hecho viral el año pasado. Revisé su perfil. 30 y pocos años, cabello castaño alborotado, barba despareja, mirada directa en todas sus fotos. Había fundado una plataforma de periodismo narrativo llamada Fractal. No tenía millones de seguidores, pero su comunidad era comprometida y él sabía contar historias. Su correo era breve. Kate, creo que tu versión también merece espacio. Si estás dispuesta a hablar, yo estoy dispuesto a escuchar. No había adulación ni manipulación, solo una invitación. Clara me miró con escepticismo cuando le dije que quería aceptar. Podría usarlo para atacarte.
advirtió, aunque diga lo contrario. Entonces que lo intente, respondí, pero yo pondré las reglas. Escribí a Simón con dos condiciones claras. La entrevista sería grabada sin cortes. Nuestra empresa publicaría simultáneamente un video con testimonios reales de empleados, sin guión ni edición. Aceptó sin dudar. 2 días después lo recibí en nuestra sala de conferencias convertida en un set improvisado. Clara había organizado todo. Iluminación tenue, fondo neutro, cámaras discretas, sin logos, sin decoración corporativa, solo 2 sillas frente a frente. Simón llegó puntual. Traía jeans oscuros, una camisa azul arremangada y una libreta de papel reciclado. Saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa medida. «Gracias por dar este paso», dijo. «Gracias por no venir con preguntas envenenadas», respondí. Nos sentamos. Las cámaras comenzaron a grabar. No había guión. Las primeras preguntas fueron previsibles. Origen de la empresa, filosofía, cómo sobrevivimos a los primeros años. Contesté con honestidad, sin vender épica. Hablé de los errores también. Luego llegó la pregunta inevitable. ¿Qué sentiste al ver el video de ABBA? Lo pensé un instante. Sentí que no me reconocía en esa versión, que alguien había tomado una conversación privada y la había convertido en una escena. Una escena efectiva, eso sí, pero falsa en su intención. Simón no interrumpió, me dejó seguir. Yo no estoy en contra de los gestos simbólicos, pero estoy en contra de la obligación emocional. Dar dinero no es frío, es respetuoso. Es decir, confío en ti lo suficiente como para que elijas lo que más necesitas. Obligar a alguien a recibir un pavo no es empatía. Es control suave. Apuntó algo en su libreta. ¿Crees que ABBA actuó con mala intención? Me incliné hacia adelante. Creo que ABBA entendió el juego. Sabía que en redes sociales importa más el encuadre que la verdad. Ella encuadró perfectamente. Lloró en el ángulo correcto. Habló como víctima y convirtió una tradición generosa en una falta de humanidad. ¿Y tú qué hiciste mal? Confiar. Pensé que la cultura que habíamos construido era sólida, pero era frágil. Bastó una historia bien contada para que muchos se olvidaran de lo que vivimos juntos. Simón me observó un segundo más. Luego bajó la mirada. ¿Quieres decir algo directamente a tus empleados? Sí, miré a la cámara. Sigo aquí. No estoy escondida. No soy perfecta, pero nunca he mentido. Esta empresa fue construida con esfuerzo, con noches sin dormir y con decisiones difíciles. Y siempre puse a las personas en el centro, a veces sin que lo notaran. No necesito que me aplaudan. Solo quiero que recuerden con quién han trabajado realmente. La entrevista duró 1 hora exacta. Cuando terminamos, Simón apagó la grabadora y dijo, esto va a cambiar algunas cosas. Ojalá cambie las preguntas al menos. Esa misma noche subimos la entrevista completa a nuestras redes y Simón la publicó en su canal. Nada de cortes, nada de música dramática. Solo 2 personas hablando cara a cara. Pero el verdadero cambio vino con el segundo video. Un documental de 12 minutos. Testimonios reales. Ana, la recepcionista, contando cómo usó su bono para pagar la inscripción universitaria de su hija. Javier, del equipo técnico, recordando con la voz entrecortada cómo le cubrimos un tratamiento médico cuando su seguro no respondía. Mariana, del área de ventas, mostrando fotos de su primer viaje en avión gracias al bono navideño. Gente común, historias simples, ninguna actuación. Los comentarios empezaron a cambiar. No todo es blanco o negro. Esta parte no la conocíamos. Quizás nos equivocamos de villana. No era redención aún, pero era algo mejor. Perspectiva. Por primera vez en semanas, no sentí que estaba defendiendo mi imagen. Sentí que estaba recuperando mi voz. Nunca me gustó mirar las métricas de redes sociales. Siempre consideré que eran fuegos artificiales, luces bonitas que se apagan rápido. Pero esa noche no pude evitarlo. Cada minuto las vistas aumentaban. La entrevista superó las 250.000 reproducciones. El documental, 400.000. Lo más interesante no era el número, sino el tono de los comentarios. Gracias por contar el otro lado. Me hizo pensar en lo injustos que podemos ser desde la pantalla. Esto no es lo que esperábamos. Es mejor. Algo estaba cambiando. No era una ovación. No era un perdón. Era algo más importante. La historia ya no tenía un solo narrador. Clara me trajo un té y se sentó en el sillón frente a mi escritorio. No puedo creerlo, dijo. Pensé que nadie escucharía, que ya habían tomado una postura. La gente escucha. Clara, solo hay que hablarles como adultos. Ella sonrió tímida. ¿Y ahora qué? Esperar, pero no por mucho. A las 2 horas, como si hubiera estado esperando su momento, ABBA publicó un nuevo video. Aparecía en su departamento con luz tenue, una sudadera beige y el cabello recogido en un moño flojo. Estaba maquillada de forma sutil, pero con ese tipo de cuidado que pretende parecer descuidado. Sabía exactamente cómo crear intimidad en la pantalla. Hola a todos. No suelo hablar después de que los temas se enfrían, pero siento que necesito aclarar algunas cosas. Su tono era pausado, suave. Se mostraba herida, no enojada. Decía que nunca quiso dañar a nadie, que solo quería generar una conversación sobre el clima emocional en los espacios laborales, que su intención no fue atacar a la empresa ni a mí. No me nombró, por supuesto,
pero cada palabra estaba diseñada para que el público entendiera que ella había sido incomprendida, que la habían expuesto injustamente. No tengo nada contra Kate. Ella hace lo que cree correcto. Yo simplemente pienso diferente. Era una jugada calculada, elegante y peligrosa. Por un momento, temí que la ola volviera a darse vuelta, pero esta vez los comentarios fueron distintos. Si no fue personal, ¿por qué editaste su voz? ¿Y el periodista que era tu ex también fue coincidencia? Las emociones no justifican la manipulación. Había escepticismo, había debate y, sobre todo, había gente que empezaba a ver las costuras detrás del telón. Esa misma tarde recibí un mensaje que no esperaba. Renata. No había hablado con ella desde hacía años. Había sido una de las primeras en unirse a la empresa en los días en que todavía trabajábamos desde un coworking y usábamos sillas prestadas. Pelo negro, liso, rostro ovalado y mirada afilada. Siempre fue brillante, rápida para leer una sala, impaciente con lo superficial. Se fue cuando recibió una beca para estudiar en el extranjero. Yo lo entendí, pero igual dolió. El mensaje era breve. Vi tu entrevista y el documental. Si necesitas ayuda para reconstruir el clima interno, yo puedo hacerlo. Sin discursos de coaching, sin frases vacías. La llamé de inmediato. Atendió al primer tono. Hola, Kate. Pensé que no volvería a saber de ti. Pensé que no volverías a necesitarme. ¿Estás en la ciudad? Desde hace 3 meses. Trabajo con empresas que entran en crisis cultural. Parece que es mi especialidad ahora. Hubo un silencio breve. ¿Estás dispuesta a volver? Aunque sea temporalmente. Solo si puedo decir las cosas como son. Sonreí. Renata no había cambiado. Perfecto. Te quiero en mi oficina mañana a primera hora. Colgué. Clara me miraba desde el pasillo, curiosa. Todo bien. Va a estarlo. Volví a mi escritorio. Tenía un sobre sin remitente sobre el teclado. Lo abrí. Una hoja doblada en 3. Letras impresas. Anónimas. Ni todo el dinero del mundo compra respeto. Clara se acercó alarmada. ¿Quieres que revisemos las cámaras? No. Dije doblando el papel y guardándolo en el cajón. Que se quede ahí. Me recuerda exactamente lo que estamos enfrentando. Ya no se trataba de redes sociales ni de una pasante con talento para actuar frente a una cámara. Era algo más profundo. Era el precio de haber querido ser justa en un mundo que prefiere lo simple. Renata llegó a las 8:00 en punto. Clara la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Nadie sabía que volvería, ni siquiera el equipo fundador. Apareció en la entrada con su andar tranquilo, su mochila negra colgada al hombro y el mismo corte de cabello de siempre, recto, hasta los hombros, sin adornos. Vestía como solía hacerlo en los primeros años. Camisa blanca abotonada, pantalones negros de tiro alto, zapatillas lisas, ningún símbolo de autoridad, pero se movía con una seguridad que hacía que todos se apartaran en los pasillos. Entró en mi oficina y cerró la puerta detrás de sí. Tienes menos plantas, dijo mirando alrededor. Murieron durante la tormenta. No solo las plantas, vi los videos. Asentí, me senté. Ella también. Necesito que me ayudes a reconstruir algo, dije. No solo la confianza, algo más profundo, la base. Renata cruzó las piernas. No puedo prometer que saldrá bien. A veces las culturas se quiebran porque ya cumplieron su ciclo. ¿Y tú crees que es nuestro caso? No lo sé todavía. Pero si quieres que lo averigüe, necesito entrar. Hablar con todos, escuchar sin que se sientan observados. Lo harás, sí, pero sin filtros. Si veo que hay cosas podridas, te lo diré en la cara. Eso es exactamente lo que necesito. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, igual que su mirada. Durante la semana siguiente, Renata se instaló en una sala de reuniones que bautizó como la Caja Negra. Allí citó grupos pequeños de empleados, 4 o 5 a la vez. A veces mezclados por departamentos, otras veces por antigüedad. Nadie sabía exactamente qué preguntaba, pero salían distintos, más livianos o más tensos. Yo no asistía, me lo prohibió. Si estás en la sala, todo cambia. Las máscaras vuelven. Y no vine a ver máscaras. Clara me contaba lo que escuchaba por los pasillos. Había curiosidad, también temor. Algunos pensaban que era una auditoría emocional, otros que buscábamos culpables. Pero Renata no buscaba eso. Ella buscaba grietas. Una tarde me pidió que entrara a solas. Kate, tu cultura se volvió jerárquica sin que lo notaras. ¿Por qué lo dices? Porque todos te respetan pero también te temen. Nadie quiere decepcionarte. Pero nadie siente que puede hablarte como antes. Eso me golpeó más de lo esperado. ¿Cuándo pasó? Cuando empezaste a tener éxito. Cuando dejaste de estar en el barro con ellos y empezaste a protegerlos desde arriba. No es culpa tuya, pero ocurrió. ¿Y qué propones? Renata se levantó. Caminó hacia la pizarra blanca y escribió 3 palabras. Libertad, claridad, coraje. 3 pilares nuevos. Libertad para pensar diferente sin miedo. Claridad para decir lo que se espera. Coraje para hablar incluso cuando no conviene. Me quedé en silencio. ¿Y cómo los convertimos en algo real? Dando un paso atrás. Dejar que el equipo también decida, no solo tú. Involucrarlos en lo que antes solo tú definías, como los beneficios, como el bono. Eso me hizo arquear una ceja. ¿Quieres que voten si quieren bono o pavo? Quiero que voten entre opciones reales. No dinero o nada. Que elijan qué representa mejor el espíritu de estas fechas para ellos. Tú das libertad. Ahora déjala ser recíproca. Era arriesgado.
pero también lógico, honesto. Esa noche cenamos juntas, no en la oficina, en mi casa. Renata cocinó. Siempre había sido buena en eso. Pastas frescas con una salsa picante que me recordó nuestras primeras reuniones nocturnas en la oficina vieja, cuando compartíamos ideas y sobras de comida. ¿Cómo estás tú en medio de todo esto?, preguntó mientras llenaba mi copa de vino. Cansada, herida, pero viva y lista para cambiar. La miré. Tenía el rostro tranquilo, las cejas finas, un pequeño lunar en el pómulo izquierdo. Renata siempre había sido un mapa que solo unos pocos sabían leer. Sí, respondí. Ella sonrió. Entonces, ¿todavía tienes empresa? Y por primera vez en semanas sentí que no estaba sola en esto, que la tormenta no me había arrasado del todo. Las sesiones comenzaron el lunes por la mañana. Renata las llamó círculos de confianza, aunque algunos las apodaron en voz baja la terapia de grupo. No me ofendí. Lo importante era que asistieran, y asistieron con cierta resistencia al principio, pero con curiosidad al final. Cada círculo reunía entre 5 y 7 empleados de distintas áreas, sin jefes presentes, sin agendas, solo sillas dispuestas en círculo y un reloj de arena en el centro. Renata establecía una única regla. Nadie interrumpe, nadie corrige, nadie defiende. Yo no participaba, observaba desde lejos. Los pasillos estaban más silenciosos, como si todos caminaran más despacio. El ritmo habitual de notificaciones, clics y tecleos bajó de volumen. La empresa parecía contener la respiración. Pasaron 3 días antes de que Renata me llamara. Necesito que vengas hoy a una sesión. Sí, pero no como jefa, como Kate. Sentí un nudo en el estómago. Acepté. A las 16:00 entré en la sala. Reconocí algunas caras. Javier del equipo técnico, Mariana de ventas, Teo de desarrollo y Sara, mi diseñadora veterana. También estaba Clara, sentada con la espalda recta y las manos en el regazo. Renata me indicó una silla. No había título en la pizarra. No había notas. Hoy no voy a guiar la sesión, dijo. Solo a sostener el espacio. Kate está aquí para escuchar. Si quieren hablar, pueden hacerlo. El silencio fue largo, incómodo. Nadie me miraba directamente hasta que Teo, joven, delgado, de cabello rizado y camiseta negra, levantó la voz. Nunca pensé que me daría miedo hablar aquí, pero después de lo que pasó con Ava, sentí que todo era más frágil de lo que creía. Sara fue la siguiente. Yo siempre he respetado a Kate, pero con los años me sentí más lejos de ella. Antes pasaba por nuestros escritorios, hablaba con todos. Después fue como si te escondieras detrás de los sobres. Me dolió más de lo que esperaba. No fue intencional, respondí. Lo sé, dijo ella, pero el silencio también comunica. Javier, un hombre robusto de barba espesa y gafas gruesas, habló sin rodeos. No estoy de acuerdo con cómo Ava expuso todo, pero tampoco creo que lo haya inventado. Ella leyó algo que nosotros no supimos decir. Mariana intervino con voz firme. Lo que más dolió no fue el bono ni el pavo. Fue ver que cuando todo estalló nadie salió a hablar. Sentimos que estábamos solos. Mi garganta se cerró por un instante. Tenía miedo de que cualquier cosa que dijera empeorara la situación. Clara, que había estado callada todo ese tiempo, levantó la mirada. Yo vi cómo sufriste, Kate, y también vi cómo la gente empezó a inventar cosas, pero creo que todos queríamos que simplemente aparecieras, que hablaras como ahora, como persona. Me incliné hacia adelante, no para defenderme, sino para agradecer. No soy de mostrar emociones, me cuesta, pero no dejé de estar presente, y si me alejé, fue porque creí que así los protegía. Me equivoqué. El silencio que siguió no fue incómodo, fue humano. Renata interrumpió con suavidad. Lo que estamos haciendo aquí no es para sanar rápido, es para ver qué heridas hay y qué quieren hacer con ellas. Después de la sesión, me quedé sola en la sala unos minutos. Miré el reloj de arena que ya no corría. Sentí algo distinto, no redención, pero sí verdad. Cuando salí, vi a Mark esperando en la puerta. Me pidió un minuto. Vi tu entrevista, dijo. Y también vi el documental. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé. Solo quería decir que lo siento, por haber dudado, por haberme callado. Gracias. Hizo una pausa. Y si alguna vez vuelves a confiar en mí para un proyecto grande, estoy dispuesto. Asentí. Esa noche recibí un correo inesperado de Sara. Gracias por no interrumpir. A veces eso vale más que cualquier discurso. El cambio no vendría con aplausos ni comunicados internos. Vendría con esas pequeñas grietas de honestidad que empezaban a abrirse. Y yo, por primera vez, me sentí lista para habitarlas. 2 semanas después de las primeras sesiones, los pasillos ya no sonaban igual. No es que reinara la armonía. Todavía había murmullos, conversaciones a media voz, grupos que se disolvían al verme pasar. Pero el miedo había cambiado de dirección. Ya no era el temor de hablar, sino el de seguir callando. Renata se convirtió en una figura central, no como salvadora, sino como espejo. Tenía esa capacidad casi incómoda de escuchar sin consolar, de devolver cada frase con una pregunta más difícil. ¿Y qué estás dispuesto a cambiar tú? Esa era su favorita. Una tarde, en la sala grande de conferencias, escribimos juntas 3 palabras en la pizarra. Las mismas que había trazado semanas atrás. Libertad, claridad, coraje. Después convocamos a todo el equipo sin pantallas.
sin PowerPoint, sin promesas. No vamos a volver a lo de antes, dije, porque lo de antes también nos trajo hasta aquí. Renata tomó la palabra. Kate puede hacer muchos cambios sola, pero no debería. Por eso vamos a reconstruir nuestra cultura con ustedes, desde abajo, desde adentro, desde la incomodidad. No hubo aplausos, pero nadie salió de la sala. Propusimos algo que nunca habíamos hecho. Un manifiesto colectivo, una redefinición de nuestros valores escrita por todos, no solo por dirección. Durante los siguientes días se abrieron espacios para que cualquier persona pudiera aportar. Notas anónimas, reuniones abiertas, mesas espontáneas en la cafetería. Se armó un equipo mixto para coordinar los insumos. Clara, Theo, Mariana, Javier y Mark. Yo no estaba. Observé desde lejos mientras las ideas iban emergiendo como sedimentos que habían estado ahí todo el tiempo, esperando que el agua se calmara. La parte más delicada llegó cuando tocamos el tema de los beneficios. No podemos seguir con el sistema viejo, dijo Clara con firmeza, pero tampoco podemos tirarlo a la basura. Renata propuso una alternativa. Vamos a abrir una votación interna anual. 3 opciones. Ustedes eligen. El comité redactó las categorías con cuidado, efectivo, como hasta ahora, experiencias personales, viajes, cenas, entradas, talleres, donaciones solidarias en nombre del empleado, a la causa que elija. Había algo para cada tipo de vínculo emocional, la autonomía, el placer y el propósito. La votación fue anónima, pero pública en sus resultados. Participaron el 91% de los empleados. Ganó el efectivo por poco, pero con una diferencia interesante. El segundo lugar fue la categoría de experiencias. La gente quería elegir sí, pero también quería sentir. Cuando leí los resultados, no sentí decepción, sentí alivio. Los valores con los que había construido esta empresa no estaban muertos, solo estaban en proceso de evolución. En la última reunión del comité, Sara propuso que cada empleado escribiera una breve nota de agradecimiento a otro colega, no a dirección, un acto de reconocimiento horizontal. Algo pequeño pero poderoso. Aceptamos. Al día siguiente, encontré un sobre en mi escritorio. No tenía nombre, solo decía, gracias por no rendirte cuando más fácil era desaparecer. Lo guardé en el cajón junto a la nota anónima que había recibido semanas antes. 2 voces distintas, 2 extremos del mismo proceso. Ahora la empresa ya no era lo que yo había soñado en soledad, era lo que todos habíamos decidido ser. Nunca pensé que la transformación más difícil no sería empresarial, sino personal. Había rehecho procesos, cambiado estructuras, escuchado críticas, adaptado beneficios, había enfrentado cámaras, titulares, empleados enojados, comentarios venenosos, pero lo verdaderamente difícil era otra cosa, mirarme sin armadura. Renata me lo advirtió una noche mientras trabajábamos en su oficina improvisada. Estás haciendo todo por los demás. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en todo esto? Estoy liderando, aguantando, haciendo lo que corresponde. Eso no responde mi pregunta. No supe qué decir. Esa misma noche, mientras salíamos del edificio, Renata me ofreció llevarme a casa. Acepté. Era tarde. Estábamos cansadas. El auto olía a cuero y jazmín. Su perfume de siempre. Durante el trayecto no hablamos. Solo música instrumental de fondo. La ciudad pasaba en cámara lenta por las ventanas. Cuando llegamos a mi departamento, me escuché decir, ¿quieres subir a cenar? Ella me miró sin sorpresa. ¿Cocinas tú? Pido comida. Eso también es cocinar. Subió. Pedimos sushi. No hablamos de trabajo. Por primera vez en años, Renata me preguntó por mi madre, por mis libros, por el silencio que se había instalado entre nosotras después de su partida años atrás. No como reproche, sino como curiosidad honesta. Le conté cosas que ni siquiera Clara sabía. Ella me escuchó sin interrumpir. No pensé que aún confiaras en mí, dijo en un momento. No pensé que volverías. Y ahora creo que nunca te fuiste del todo. Había algo distinto en su mirada esa noche, más blando, menos analítico. Por primera vez no me sentí evaluada, me sentí vista. No pasó nada más, no había prisa. Pero al día siguiente, cuando entré en la oficina, algo en mí había cambiado. Caminaba más recta, más ligera, no por haber resuelto todo, sino porque ya no cargaba sola. Empecé a hablar más con el equipo, a quedarme en la sala común unos minutos extra, a preguntar cómo estaban sin tener una solución preparada, solo para escuchar. La gente notó la diferencia. No hicieron grandes comentarios, pero me sonreían más. Volvían a saludarme con la mirada, no con un gesto mecánico. Y eso era todo lo que necesitaba. Renata y yo no hablábamos de lo que había entre nosotras, pero estaba ahí, en los silencios cómodos, en los cafés que no se justificaban, en los correos firmados con frases pequeñas como «cuídate» o «me gustó lo que dijiste hoy». Una tarde salimos a caminar. No planeado, solo necesitábamos aire. Fuimos hasta el parque cerca del edificio. Nos sentamos en una banca de piedra bajo un árbol viejo. ¿Sabes qué pensé cuando volví? Me dijo. Que ibas a estar destruida, que la rabia te había comido viva. Lo estuvo, pero después se convirtió en otra cosa. ¿En qué? En claridad, de lo que quiero, de lo que no vuelvo a permitir. Ella asintió, se quitó los lentes de sol, me miró con sus ojos oscuros, tranquilos. Tienes derecho a querer cosas, Kate, no solo a sostenerlas. No respondí, pero lo anoté muy adentro. Esa noche, mientras preparaba mi café, me quedé mirando la cocina, las sillas, la mesa vacía.
No sentía soledad, sentía espacio. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí nueva, no otra, pero más cerca de la que había sido antes de construir imperios. La mención volvió a aparecer en mi teléfono una mañana sin aviso previo. Ava ha subido un nuevo video. No la seguía, por supuesto, pero el algoritmo, ese animal curioso, todavía se alimentaba del escándalo. Su rostro apareció en la pantalla, más pálida, sin lágrimas, sin filtros suaves, solo Ava, sentada frente a una pared blanca con una luz natural que hacía que todo pareciera improvisado. Presioné play. Hola, dijo. Esta será probablemente la última vez que hable de todo esto. Tenía el tono cansado de quien quiere cerrar un ciclo, pero con esa teatralidad sutil que le conocía tan bien. Ni víctima ni culpable, una narradora rota. La favorita de Internet. No me arrepiento de haber levantado la voz, pero sí de algunas formas. El ruido se volvió más grande que el mensaje, y el mensaje más borroso que mi intención. Pausó. Sé que muchas personas me han dejado de seguir, que otras me consideran manipuladora, que otras ya ni me recuerdan. Corté el video ahí, no porque me ofendiera, sino porque ya no importaba. Clara me miró desde la puerta con una carpeta en la mano. ¿La viste? Sí, y está desapareciendo. Ava no había perdido el control, lo había soltado. Era una maniobra inteligente, bajarse del escenario antes de que el telón la aplastara. Su nuevo video era, en esencia, un acto final. No pedía perdón, no exigía nada. Solo se retiraba con las manos limpias de haber hecho lo que creía correcto. Horas más tarde, el algoritmo volvió a hacer su trabajo. Un nuevo video circulaba, pero no era suyo. Era de un ex colega suyo de la universidad, alguien que la había conocido antes de la empresa, antes del video viral. Aparecía sentado en su cocina con una taza de café, mirando a cámara con una mezcla de incomodidad y decisión. Hola, no suelo hacer esto, pero me cansé de ver cómo Ava sigue construyendo narrativas sin que nadie diga nada. La conocí bien y quiero contar lo que no se ve. El video no era una denuncia agresiva, era un relato de cómo Ava había usado situaciones similares en el pasado, de cómo sabía calibrar el discurso emocional para generar adhesión, de cómo incluso durante su paso por la universidad había hecho que otros hablaran por ella mientras se posicionaba como víctima con una maestría que muchos admiraban, hasta que se quemaban. No era escandaloso, pero era real y se sentía auténtico. En las horas siguientes, su video fue compartido más que el de Ava, y los comentarios empezaron a cambiar. Esto explica muchas cosas. Siempre me pareció demasiado pulido todo. Ahora todo encaja. Renata se me acercó mientras revisaba los comentarios. La verdad no siempre gana, pero a veces, solo a veces, resiste lo suficiente. Asentí. No hace falta pelear más. No, solo vivir distinto. Cerré el portátil. Ava no volvió a subir contenido en los días siguientes. Su perfil seguía activo, pero mudo, como una puerta cerrada sin cartel. Ni siquiera lo celebré, solo lo dejé ir. Mientras tanto, dentro de la empresa algo había cambiado. Las personas ya no hablaban de lo que pasó, hablaban de lo que estaban construyendo. Había vida más allá del escándalo. Siempre la hubo, solo que ahora la estábamos viendo con otros ojos. El último viernes antes de Acción de Gracias, la oficina tenía otro ritmo. No era exactamente alegría, pero sí una calma conquistada. El silencio de semanas anteriores había dado paso a risas breves, conversaciones improvisadas junto a la cafetera, gente que no solo pasaba, sino que se quedaba. Desde la mañana temprano, la sala común estaba decorada. Nada corporativo, nada impuesto. Un grupo de empleados había traído guirnaldas, platos reutilizables, manteles de tela, velas eléctricas. Renata y Clara habían coordinado una comida con opciones para todos. Pavos orgánicos, platos veganos, empanadas argentinas, curry tailandés. Nadie fue obligado a venir, pero todos vinieron. En cada mesa había sobres pequeños con notas escritas por los compañeros, no por recursos humanos, no por mí, por ellos. Agradecimientos sencillos, reales. Gracias por hacerme reír cuando tuve un mal día. No sabes cuánto me ayudó tu consejo la semana pasada. Tu silencio me dio paz cuando no sabía qué decir. Eran gestos diminutos, pero significaban todo. Cuando me acerqué a la mesa principal, vi los sobres con los bonos. Eran simbólicos. Esta vez cada empleado había elegido su opción al inicio del mes. Algunos recibieron efectivo, otros experiencias, algunos donaron. Todo había sido gestionado con transparencia. Ningún rumor, ninguna queja. Mark se acercó con una copa de sidra en la mano. Este año elegí la donación, me dijo. Quiero que ese dinero vaya a un refugio de animales. Lo hablé con mi hija, fue idea suya. Sonreí. Ella ya tiene más conciencia que muchos adultos. La aprendió aquí. Después vino Teo con una carpeta en la mano. ¿Tienes un minuto? Claro. La carpeta contenía un documento titulado Manifiesto Cultural, edición viva. No es el final, dijo. Es un texto que seguirá cambiando, como nosotros. Lo abrí. En la primera página estaban las 3 palabras: libertad, claridad, coraje. Y debajo,
Una frase colectiva sin autor. Queremos trabajar en un lugar donde decir la verdad no sea una excepción, sino la norma. Miré alrededor. La empresa no se parecía a la que había soñado al principio, pero sí a una en la que quería seguir. Esa noche, al cerrar la oficina, subí al piso superior con Renata. Las luces de la ciudad titilaban como si celebraran en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora abrimos la última puerta. Me miró con una ceja alzada. ¿Cuál? La que lleva al lugar donde no necesito controlarlo todo. Ella sonrió. Su cabello caía sobre los hombros, más suelto de lo habitual. Tenía una mancha de cúrcuma en la camisa. Había cocinado ella misma parte del menú. Nos quedamos en silencio un momento. Luego la tomé de la mano. No necesitábamos declarar nada ni definir, solo quedarnos ahí. Después de semanas de ruido, de traición, de reconstrucción, lo que más valoraba era esto, la quietud después del terremoto. Antes de irnos, pasé por mi oficina. Abrí el cajón donde había guardado las 2 notas anónimas. Leí ambas. Ni todo el dinero del mundo compra respeto. Gracias por no rendirte cuando más fácil era desaparecer. Las puse una junto a la otra. Eran el inicio y el final del mismo trayecto. Apagué la luz, cerré la puerta.